Hola, somos Lucía Ardizona y Flavio Lepanto. Y juntos hacemos Temas de Formación Profesional, un podcast sobre desarrollo personal y profesional. En este episodio de Casos Entrenamiento, Cursogramas. Gracias, Lu. Bueno, entonces, como habíamos dicho en el episodio de Temas Resumen, haremos una práctica breve, no demasiado extensa, pero sí para reforzar el tema del concepto de cómo podemos leer y también mejorar y modificar los procedimientos, pero esta vez no en un diagrama de flujo, sino en un cursograma. Así que bueno, video breve, los dejo con Lu. Besos. Bueno, muchas gracias, Flav. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo de este caso de administración de personal y reclutamiento y selección del personal, ¿sí? Vamos a enfocarnos sobre el proceso de administración de personal y vamos a hacer un diagrama del mismo. Ustedes saben que cada proceso dentro de una organización tiene, como dijimos ya, un narrativo o una columna con referencias y un diagrama que representa cómo es ese proceso, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los sectores que intervienen dentro de este proceso. Dentro de este proceso de administración de personal nos vamos a enfocar a una actividad que es el reclutamiento. Esta actividad comienza en los demás sectores, cuando los demás sectores necesitan de personal para cubrir puestos existentes en la organización. Y como no conocemos cuál es la actividad que hace ese sector en el cursograma que vamos a graficar, en el cual tendremos distintas áreas, ¿sí? Vamos a graficar. La primera columna será otros sectores, la segunda, sector de reclutamiento, el sector de selección y la narrativa o las referencias de las actividades u operaciones. Bueno, representamos esa primera actividad como un proceso no relevado, ¿sí? Lo representábamos con un hexágono. El proceso no relevado significa para nosotros que esas actividades que hace ese sector previo a que comience este proceso que nosotros definimos desde un principio hasta un fin, no nos incumben, sino que el sector puede hacer lo que necesita y nosotros no tenemos que informar qué es, sino que nada más sabemos que hay un proceso oculto que hace el sector para empezar a trabajar sobre este proceso que estamos viendo. Luego del proceso no relevado, sigue una actividad, la actividad número 1, ¿sí? Es esa que aparece ahí en un círculo. La actividad número 1 es la primera actividad de nuestro diagrama y por eso le vamos a poner el 1. Y se refiere en la narrativa a la emisión de la solicitud de personal. Ven que a la derecha ya vamos poniendo, cuando aparece la primera actividad, bueno, ponemos lo que vamos haciendo, ¿sí? Emitir la solicitud de pedido de personal. Y entonces graficamos el documento, ¿sí? Acá tiene la forma del documento, ¿sí? SP, solicitud de pedido, 0, a veces se le pone original, ¿sí? Si son 2 o es un documento que va por duplicado, se le puede poner la O de original, ¿sí? Y luego al otro documento le pondremos la D de duplicado y si hubiese un triplicado dibujaremos 3 documentos y el tercero le pondremos una T de triplicado y así sucesivamente. Bueno, luego de esta actividad agregamos al diagrama, siempre recordando que hay que hacer una flecha para marcar dirección, ¿sí? El documento, o sea, primera actividad y el documento, que se va a llamar solicitud de personal, dijimos. Y además lo ponemos en la narrativa, ¿sí? Y lo que hace este sector cuando emite esta solicitud es enviarla al sector que sigue en el proceso, que en este caso es el sector de reclutamiento. Entonces, volvemos a dibujar esa solicitud de personal en el sector siguiente, que es el de reclutamiento.
Entonces, el sector de reclutamiento recibe esta solicitud de personal y en cada sector donde nosotros pasemos un documento, se dibuja el documento para saber que no se perdió en el camino. Con lo cual, volvemos a verificar en el diagrama la solicitud de personal en el sector de reclutamiento con la aclaración, como ya dijimos, la O, que puede ser de original y también puede ser de 0, y nosotros a las copias las vamos enumerando hasta el número de copias que tengamos, ¿sí? Esta solicitud de personal sufre un proceso de control al llegar al sector de reclutamiento, el proceso de control se representa con un cuadrado. ¿Y por qué se hace este control? Bueno, los controles nacen porque existe un riesgo asociado que puede perjudicar de alguna manera la organización. Puede ser a nivel dinero, a nivel eficiencia, a nivel confiabilidad de la información. Pueden ser distintas cosas que afecten a la organización de manera negativa. Con lo cual, en este caso, ¿cuál sería el riesgo que trae asociado un control de este estilo? Cada vez que otro sector hace una solicitud de pedido, se puede fijar por normativa qué es lo que necesita esa solicitud de pedido. En este caso, en este proceso, nosotros decimos que la solicitud de pedido necesita, por ejemplo, la aprobación de un jefe del sector. Y aparte, como es un proceso de reclutamiento de un puesto existente y que el puesto exista en la jerarquía de la organización. De acuerdo a eso, es que acá surge una alternativa, ¿sí? Una toma de decisión, una bifurcación. La alternativa es que se controle y esté ok o esté mal. Si ese formulario no está bien, vamos a graficar la alternativa, ¿no? ¿Existe el puesto? Si el formulario no está bien, vuelve al sector solicitante. ¿Ven? Como lo representamos acá. Si no está bien, vuelve al primer sector, ¿sí? Que graficamos en este cursograma. Diagramamos nuevamente el documento en el área de otros sectores para que vuelva hasta el proceso no relevado. El sector verificará qué pasó con esa solicitud de pedido que fue rechazada y volverá a hacerla y el ciclo entonces comienza de nuevo o no lo vuelve a repetir, ¿sí? Bueno, ahí aparece también esta segunda actividad, el control que hicimos, ¿sí? Control de la autorización y que el puesto exista en la organización. El control que hace el sector de reclutamiento, también hacemos esta referencia, ¿sí? Referencia o narrativa. Recuerden que esta columna última le podíamos poner narrativa o referencia. Entonces se controla la autorización, que sea por el jefe del sector, como habíamos mencionado, y que el puesto exista en la organización. Cuando hago este control es cuando se decide si se rechaza o no. Ahora bien, ya sabemos qué pasa cuando se rechaza. Entonces, ¿qué pasa cuando se hizo el control y este es aceptado correctamente según la configuración de esa solicitud de pedido? Lo que hace el sector de reclutamiento es otra actividad, ¿sí? La actividad número 3. Y acá podemos decir que compara esa solicitud de personal con la base de datos de currículums que tiene la organización. Recuerden que la base de datos se podía representar con este cilindro, ¿sí? Y lo representamos con una flecha dirigida hacia el círculo de la actividad número 3, indicando que es el lugar desde donde el sector de reclutamiento va a tomar la información. Entonces, en la actividad número 3, en la narrativa ponemos 3, comparan los CVs de la base de datos con la solicitud de pedido. De acuerdo a esa comparación que se hace, seleccionan aquellos CVs o aquellos currículos vitae, cuáles son los que cumplen los requisitos de esa solicitud de pedido. Lo que hace luego el sector de reclutamiento es armar en una actividad nueva
¿sí? Actividad número 4, los legajos que van a contener esos currículums y esa solicitud de pedido junto con la evaluación de personal. ¿Sí? Entonces, en la narrativa ponemos armado de legajos de la solicitud de personal, lo abreviamos como LSP, ¿sí? Legajo, solicitud de personal, y formulario de evaluación, FM. Y este área será la que dirá si el personal es idóneo para ese puesto o no lo es, que lo hará otro sector, pero este sector de reclutamiento lo confecciona. Entonces, en las referencias, en la actividad 4 poníamos armado de legajo de la solicitud de personal y el formulario de evaluación. El armado del formulario de evaluación y del legajo de la solicitud de personal lo que nos genera son dos documentos, ¿sí? Ahí los estamos viendo. ¿Ven? Uno es la solicitud de personal y el otro es el formulario de evaluación. Siempre originales porque no dice en ningún lado que tengamos copias. Estos formularios, el sector de reclutamiento los envía al sector de selección. ¿Cómo hago yo para enviar dos documentos de un sector a otro? Unimos los bordes superiores y una línea de conexión hacia el sector de selección, ¿sí? Bueno, el sector de selección en este caso lo que va a hacer es un control, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, recuerden en los cursogramas el control lo representamos con un cuadrado. Y entonces este sector va a controlar que esas solicitudes de personal correspondan, tengan alguna congruencia con esos currículums que envió el sector de reclutamiento. ¿Y cuál es el riesgo acá que corre la organización? Bueno, que se elija personal no idóneo, que no tenga las características necesarias para desempeñarse en el puesto. Por eso se hace este control en la parte de selección. ¿Y qué ocurre cada vez que hacemos un control? Bueno, luego de un control siempre aparece una alternativa, una toma de decisión. La alternativa puede ser que no. Entonces se vuelve a la base de datos. Sí puede ser que no esté bien y que el sector de reclutamiento tenga que verificar nuevamente la base de datos, cuáles son los currículums que no son apropiados, o que sí pase el control y entonces continúa el proceso. Pasa el control y finaliza el proceso. Ahí graficamos la última actividad, el último control que hicimos, ¿sí? Los documentos terminan en un proceso no relevado porque aquí termina la actividad del sector de reclutamiento y selección de personal, suponiendo, ¿no?, que continuará en el área de recursos humanos, que en este caso no lo estamos graficando porque solo estamos graficando el proceso de reclutamiento de personal. Bueno, esperamos que les sirva este ejemplo, este caso, y por supuesto vamos a seguir practicando y cualquier consulta que tengan estamos a su disposición.